Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que a veces como cristianos no tenemos muy en claro. El mundo no tiene en claro este tema. Y es el tema del amor de Dios. A veces todas las personas dicen, no, Dios me ama. Bueno, eso habría que estudiarlo en la Biblia. Y a veces todas las personas dicen, yo amo a Dios. De eso sí estoy seguro que no es verdad. Eso no es verdad. Todo el mundo dice, yo amo a Dios. ¿Será verdad eso? Pero de algo podemos estar seguros nosotros, los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, los llamados de Dios, los justificados de Dios, los redimidos de Dios. Podemos estar seguros de que Él nos ama entrañablemente, nos ama profundamente. Me gusta mucho una frase del apóstol Juan en su primera carta cuando dice, amados, mire cómo se refiere él a la iglesia, amados entre nosotros, ahora somos hijos de Dios, y luego afirma, y lo somos. Y esa frase tiene que quedarnos grabada en el corazón, porque muchas veces como cristianos no estamos seguros del amor de Dios. Pero Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y lo somos. Claro que la versión Reina Valera no lo vierte así, pero otras versiones bíblicas sí lo vierten así. Y esa es la seguridad que debe estar en el corazón del creyente, porque Dios nos ama. Y quiero invitarlos a leer la palabra de Dios para tener un texto base y poder desarrollar el tema de hoy, que es el amor de Dios. Amén. Y para ello vamos a ir a ese verso más popular de toda la Escritura, de que todos los cristianos se saben de memoria, que lo recitan con gozo y con alegría, y que les da firmeza y fortaleza en su corazón de saberse hijos de Dios. ¿Cuál es ese texto? Yo sabía que ustedes sabían. Juan 3:16. Vamos a ir al Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer un solo verso y de allí vamos a desarrollar la temática que quiero que aprendamos en esta mañana. Amén. Dice así la preciosa palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar otra vez. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que usted nos da de poder compartir como hermanos en Cristo, bajo la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, este maná del cielo, Señor, este pan bendito, esta tu gloriosa palabra que es medicina, Dios mío, para nuestra alma, refrigerio para nuestro hueso, es vida para nuestra vida, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy tu glorioso Espíritu nos asista, Señor, que podamos, Señor, ser guiados en esta mañana a tener una comprensión bíblica, Señor, de lo que es tu amor para con nosotros, Señor. Gracias por habernos amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecerlo como un sello en nuestro corazón. Que no quede, Señor, ninguna duda de tu amor hacia nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que nos amaste con amor eterno, aun cuando no existíamos. Antes de la fundación del mundo, tú nos amabas ya, Señor. Gracias porque esa condición de Padre amoroso, de ese amor hacia nosotros, no podrá ser cambiado ni por nada ni por nadie, Señor. Gracias por tu amor, por tu benignidad, por tu bondad. Gracias por habernos traído en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a brindarle un aplauso al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Le damos toda la gloria a Dios. Y este es el verso más popular de todo el mundo cristiano. Juan 3:16, que muchas veces lo leemos, pasamos así. Aquí, ¿cuántos son de pueblo? Vamos a ver.
Gloria a Dios por usted, yo no. Pero cuando yo era niño, que eso no hace mucho, yo era un niñito, eso no hace mucho. Yo nací y me crié en el barrio más hermoso de Barranquilla. Yo soy barranquillero a pesar de esta cara de cachaco. Soy barranquillero, aunque usted no lo cree. Nací en el mejor barrio de Barranquilla. ¿Cuál cree usted que es ese barrio? ¿Ah? Yo nací en Rebolo, en el barrio Rebolo, a orilla del arroyo de Rebolo nací yo. Tuvieron los reboleros el privilegio de verme nacer. Y de niño me iba yo para allá, para el caño de la Uyama. Ustedes no conocen eso, ustedes no se dieron ese lujo. Y yo me iba para el caño de la Uyama allá. Por eso se llamaba caño de la Uyama, porque era un brazo del río Magdalena que entraba por debajo del puente Pumarejo y llegaba hasta la intendencia fluvial en el sector de Fedecafé o San Andresito. Esa era una corriente de agua, era prácticamente un pequeño río. Y allí nacían muchas plantas silvestres, entre ellos muchísima auyama, porque las amas de casa tiraban su basura en la lluvia y eso llegaba hasta allá y ahí eso se llenaba. Pues, ya saben por qué se llama el caño de la auyama. Y yo veía unos animalitos que atravesaban el caño corriendo con una velocidad impresionante. Eran como una especie de lagartijas grandes, podían crecer como este tamaño, como una especie de iguana, pero eran más flacas y su color era como mojoso. Y esos animales, no recuerdo su nombre, creo que le llamaban guataco o algo así. ¿Cómo? Bueno, esos pasarroyos. Se atravesaban el caño corriendo así, por encima del agua. Yo me quedaba asombrado de ver esos animales. ¿Y sabe que a veces los cristianos somos así? Nosotros a veces leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia y pasamos así. Porque tenemos que cumplir con Dios de leer la palabra cada día. Entonces llegan las 8, 9, 10 de la noche y decimos: hoy no he leído la palabra de Dios, Dios me va a castigar, me va a caer un rayo. Dios mío, Señor, qué susto. Entonces agarramos la Biblia y leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya leí la Biblia, ya cumplí con Dios. Porque nos parece que eso es suficiente y que eso es lo que debemos hacer. Si bien es cierto en que hay ocasiones que solo tenemos la oportunidad de leer la Biblia, la verdad es que el propósito nuestro no debería ser leer la Biblia. Debería ser estudiar la Biblia, de escudriñar la palabra de Dios, porque en ella a nosotros nos parece que está la vida eterna, pero si no la leemos, mucho menos la escudriñamos. Entonces, amados hermanos, el llamado en esta mañana es a estudiar la palabra de Dios, es alimentarnos de la palabra de Dios, no ser esos guatacos espirituales que atraviesan la Biblia así corriendo y no les queda nada en la cabeza. Y hoy vamos a mirar, amados hermanos, cada una de las expresiones que encontramos en Juan 3:16, para que el Señor en su gracia nos dé la oportunidad de entender la profundidad de su amor expresada en este texto y que está expresada en toda la Biblia, porque toda la Biblia nos habla del amor de Dios. Y vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos hemos perdido de entender, de aprender, de guardar en nuestro corazón, porque a veces tenemos mucha prisa para leer la palabra de Dios. Miren lo que dice. Vamos a empezar donde dice: porque de tal manera. Esa primera expresión marca un énfasis glorioso de la grandeza del amor de Dios. Mire que dice: porque de tal manera. Juan no puede ocultar su asombro cuando quiere hablar del amor de Dios. Es más, usted lo puede leer, alguien que lo lea en Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Alguien, para que vea usted cómo Juan se asombra de lo que va a decir, porque no lo está diciendo él de su humana sabiduría, sino por inspiración del Espíritu de Dios. ¿Cómo dice, hermano? Primera de Juan 3:1.
Amén. Mire lo que dice, pero ¿sabe por qué? No tenemos la esencia de lo que Dios dice allí, porque nos saltamos los signos que aparecen allí. Allí aparece entre signos de exclamación. Y dice, mirad, hay un asombro en el corazón de Juan cuando él quiere expresar la grandeza del amor de Dios. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, porque muchas veces, por no estar seguro o por no conocer la grandeza y la profundidad de su amor, no disfrutamos del amor de Dios en nuestra vida cristiana. ¿No ve que muchas veces cuando viene la aflicción, claro que los cristianos nunca tienen aflicciones, los cristianos nunca tienen problemas, ¿verdad? Los cristianos nunca les pasa nada, no se enferman. Bueno, esos son los cristianos modernos, pero los cristianos están llamados a padecer por causa de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Dice, porque a ustedes, o sea, a los creyentes, a los cristianos, les es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que sufran por Él. O sea, es una concesión. Y mire usted eso. Si pasamos corriendo por Filipenses 1:29 no lo vamos a entender. Pero dice, porque a ustedes les es concedido, es una concesión que Dios da. ¿A quién? A la iglesia. ¿Para qué? Primero, para que crea. A ustedes les es concedido a causa de Cristo no solamente que crean en Él. O sea, ¿por qué creemos? ¿Por qué llegamos a creer? Porque Dios nos concedió el que pudiéramos creer. Porque ninguno de ustedes quería creer, ni yo ni nadie. ¿Por qué creemos? Dios nos dio esa fe como un regalo para que pudiéramos creer. Y luego nos dice que también nos concedió el privilegio de sufrir por Cristo. Así que cuando venga el momento de la aflicción, súfralo con ganas. Dígale, Señor, gracias. Porque la verdad es que todos estamos llamados a ser afligidos, tanto los que no conocen al Señor como los que conocen al Señor. Entonces, ¿qué ventaja tiene el cristiano? Que tenemos la esperanza que no tiene el inconverso. Nosotros nos refugiamos en Dios en el día de la aflicción. Clama el justo y Jehová le oye y los libra de todos sus temores. Eso no lo puede decir el inconverso. Él tratará de buscar una solución la más práctica posible, pero nosotros nos refugiamos en Dios. A su nombre. De tal manera marca un énfasis de la grandeza y de la clase de amor que Dios nos ha concedido. Y muchas veces no nos detenemos a mirar en eso. Y vemos allí el asombro del evangelista para expresar la grandeza del amor de Dios. Ciertamente, si hoy comprendemos nosotros la clase y la grandeza del amor de Dios, no es porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque a Dios le plació que nosotros entendiéramos su amor. Podemos entenderlo hoy. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se puede expresar con palabras de humana sabiduría. Solamente el apóstol Juan y los demás escritores bíblicos pudieron expresarlo porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si el mundo y parte de la cristiandad comprendiera cuán grande es el amor de Dios, nuestra vida cristiana sería diferente. Pero a veces no lo hemos comprendido. Amados hermanos, miremos algo. Y les decía ahorita que la mayoría de las personas, quizás todo el mundo dice que aman a Dios. Y los cristianos también decimos que amamos a Dios. Pero si en alguna pobre manera, oiga lo que le voy a decir. Si en alguna pobre manera nosotros amamos a Dios, ¿por qué en alguna pobre manera, hermano?
Porque nosotros, amados hermanos, no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Sí, ¿o cree usted que nosotros amamos a Dios en plenitud? No, a veces no anteponemos delante de Dios cosas para darle nuestro amor y después si queda algo se lo damos a Dios. Amamos de verdad nosotros a Dios como deberíamos amarle, pero si en alguna pobre manera nosotros amamos a Dios, sencillamente es porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero y así lo dice la palabra de Dios. Quiero que alguien lea 1 de Juan 4:10. Amén. Entonces en esto consiste el amor, dice la palabra. No en que nosotros hayamos amado a Dios primeramente, sino que Él nos amó primero. Entonces, hermano, el resultado de nuestro mucho o poco amor hacia Dios es el producto de su grande amor por nosotros. Si nosotros amamos mucho o poco a Dios, eso es producto de su gran amor por nosotros. Es más, nosotros deberíamos amarle con todo nuestro corazón, porque es un mandamiento bíblico. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, es decir, con todas tus emociones, con todo tu entendimiento, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero lo hacemos así. Pero aún el poco amor que nosotros, y ojalá no sea poco, sino sea mucho, debemos entender que es producto de su grande amor por nosotros. Porque Dios no ama a uno más que a otros. Usted sabe que hay cristianos que dicen, no es que yo soy uno de los hijos preferidos de Dios. Si usted no ha oído, algunos cristianos dicen así. Y algunos ministros dicen, no, es que yo soy el pechichón de Dios. Tú eres el pechichón de Dios. ¿Cómo así? Yo todavía no he podido entender esa teología, no la entiendo. Porque hasta donde yo sé, Dios nos ama a todos por igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a algunos, sino al mundo. A todos. Entonces, ¿de cuándo acá? Que yo soy uno de los hijos preferidos de Dios. Dios no tiene hijos preferidos. Como dice una alabanza por ahí, o un hermano dice, tiene íntimos, pero no tiene preferidos. Que uno tenga más intimidad con Dios, eso es otra cosa. Amén, hermanos. Y entonces vemos allí que de tal manera, ¿qué expresa Juan allí? Que ese amor de Dios es inmensurable. No se puede medir, no se puede comprender, humanamente no se puede comprender. Si el mundo comprendiera cuán grande es el amor de Dios, el mundo no estaría como está hoy. Pero el mundo dice, Dios me ama, pero no entienden cómo es su amor para con ellos. Ni ellos pueden amar a Dios como Dios quiere que ellos le amen a Él. Y ahí tenemos entonces eso, hermanos. Y vamos a mirar otra cosita por aquí. Es tan grande el amor de Dios, tan maravilloso, tan grande, que no hay hombre sobre la tierra, no hay hombre alguno, ni mujer. Hablo de hombre como todo el género humano. No hay hombre sobre la tierra, por más bajo que haya caído, por más bajo que haya caído, que pueda quedar por fuera del amor de Dios. Ningún hombre. Y usted sabe que muchas veces el inconverso, nosotros cuando no conocíamos a Dios, yo era uno de los que pensaba que Dios no podía recibirme, Dios no podía aceptarme a mí por todo lo que yo había hecho, porque yo en mi rato de descanso, de ocio, hacía como un recorderis de mi vida pasada. Y en mis primeros años como cristiano yo no podía aceptar que Dios me amara.
Yo decía, ¿cómo Dios va a amar a un hombre tan perverso como yo? ¿Cómo Dios va a amar a un hombre que ha hecho esto? Y venían a mi mente todos esos recuerdos de tantas cosas perversas que hice. Y yo decía, ¿cómo Dios puede amar a un hombre así? Y dudaba del amor de Dios. Y sabe que hay gente que no quiere acercarse a Dios. Hay gente que no quiere escuchar el evangelio. Hay gente que rechaza la palabra de Dios porque se siente tan inmundos que creen que Dios no les puede perdonar, que creen que Dios no les puede amar. ¿Sabe? Y ese es uno de los engaños que Satanás ha puesto en el corazón de la humanidad para que no escuchen la palabra de Dios. Pero ¿sabe? El amor de Dios es tan grande que por muy ruin, por muy malo, por muy perverso que un ser humano haya sido, no puede estar por fuera del amor de Dios. Nadie está por fuera del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a unos o a algunos del mundo, dice al mundo. Y es el segundo punto que vamos a ver. El segundo punto es, amó Dios al mundo. Y ese término amó, que pareciera que estuviera en pasado, no está en pasado, sino es un intensivo presente. Dios amó, ama y seguirá amando siempre, porque el amor de Dios es inmutable. ¿Se acuerdan de la palabra que el Señor le dijo al profeta Jeremías? Con amor eterno te he amado. ¿Y qué es lo eterno, hermano? Lo eterno es lo que no tiene principio y que no tiene fin. Así que el amor de Dios es eterno y Dios ha amado, ama y seguirá amando al mundo, a pesar de que este mundo perverso le haya dado la espalda a Dios. Y esa era una de las cosas que no podía caber en mi corazón. ¿Cómo puede un hombre tan malo como yo ser amado de Dios? ¿Cómo puede Dios amarme a mí? Pues Él sí puede. Quizás yo no pueda hacerlo. Si alguien me hiciera lo que yo hice a otros, quizás yo no pudiera amar a esa persona. Quizás usted no lo pueda hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Porque su amor es eterno, su amor es perfecto. No es como el amor nuestro. El amor de Dios, de Dios es perfecto. Es sin egoísmo. Y quiero que miremos esta parte de la Biblia, amado. Lo asombroso del amor de Dios en este texto es que el objeto de su amor es el mundo. Y aquí el mundo es la palabra cosmos, que se refiere a todo lo que Él hizo, incluyendo a los seres humanos. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, que le dimos la espalda a Dios, que mostramos nuestro ferviente odio por Dios, aún así Dios nos sigue amando a nosotros, amado hermano. No puede quedar ni un ápice de duda en nuestro corazón de que Dios nos ama. Porque es una de las estrategias del enemigo. En los días de tu dificultad, de mi dificultad, de tu problema, de mi problema, hacernos creer que ya Dios no nos ama. Sabe que muchos se han tropezado y han caído y se han apartado de Dios porque piensan que como pecaron, ya Dios no los ama. Muchos de los que antes estaban aquí ya no están. Tropezaron y cayeron. Y el enemigo les hizo creer que ya Dios no les amaba. Y eso no es verdad. Eso es mentira del diablo. Porque si tropezamos, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta sería, porque hoy se enseña eso, ese evangelio por obras que está oculto muchas veces y nos enseñan a nosotros y nos dicen, si pecas, pierdes tu salvación, Dios te desecha, ya no eres salvo, Dios no te quiere. Hermanos, si eso fuera verdad, ninguno de ustedes estaría aquí, creo yo. Es más, yo no estaría aquí, quién sabe dónde estaría. Porque ¿quién de ustedes después de arrepentirse y conocer al Señor no ha pecado? A ver, yo voy a levantar las dos manos para que ustedes tengan confianza y digan, yo también.
Sí, y si pudiera levantar los pies también. ¿Cuántas veces no hemos fallado al Señor? Y nos dicen a nosotros que si pecamos, ya no podemos volver a Dios porque Él dejó de amarnos. Y eso es mentira, eso no es verdad. Su amor es tan grande que arropa a este mundo que le dio la espalda a Dios. Nadie puede quedar por fuera de su amor. Usted preguntará entonces, pastor, ¿entonces todos vamos a ser salvos? No. Pero ahorita llegamos al tema. Todos no vamos a ser salvos. Y ustedes lo saben, amados hermanos. Y eso es lo maravilloso del amor de Dios. Y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo grandioso aquí, amados hermanos? Que el Señor, para expresar su amor, no solamente se valió de palabras, Si bien es cierto que el amor necesita ser expresado con palabras, no siempre el verdadero amor se expresa con palabras. Y Dios tuvo la necesidad de expresar y de demostrar su amor con ellos. Por eso dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que ha dado, o sea, que ha dado como un don, como un regalo a su Hijo unigénito. Y mire que Dios, para demostrar su amor, no dio cualquier cosa. No dio lo que le sobraba. No dio aquello de poco valor, sino que Dios, para demostrar su amor, dio lo más valioso que Dios tenía en ese momento y que tiene. ¿Qué fue lo que dio? Entonces Dios amó y Dios dio. Porque antes de amarnos a nosotros, aunque esto es incomprensible a la mente humana, antes de amarnos a nosotros, Él amaba a su Hijo. Porque por eso Él se llama el Hijo unigénito. ¿Sabe usted lo que significa unigénito? Sí, yo sé que usted sabe. ¿Qué significa? Único. Pero la palabra unigénito viene de una palabra griega que es monogenes, que significa de la misma condición y esencia. Es decir, que Él, por eso se llama el Hijo único. No hay otro igual a Él, porque son de la misma esencia y condición. Usted y Dios no son de la misma esencia, ni yo y Dios. Pero Jesús y Dios sí son de la misma esencia y condición. Por lo tanto, Él es Dios. Algunas versiones dicen, no dice el unigénito Hijo, sino el unigénito Dios. El unigénito Dios. Y entonces usted se imagina, amado, la cualidad o la calidad de esa relación entre el Padre y el Hijo. Era una relación de perfecto amor. Una relación perfecta. Y Dios se despojó de lo más querido, de lo más amado, de lo más preciado, para demostrar su amor y poder darnos a nosotros la vida eterna. Amén. Y quiero que veamos esto. Y eso se ve, esa gloriosa condición de esa relación entre el Padre y el Hijo, la podemos ver, y quiero que lo leamos algunos. En Colosenses 1:13, en Romanos 8:32, en 2 de Pedro 1:17 y en Mateo 12:18, para que ustedes vean la cualidad del amor del Padre con el Hijo, para que vean ustedes lo precioso que era esa relación entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Por eso el Señor Jesús, en una de sus oraciones, Él dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si vio que esa es una relación única y especial. Como dice la primera, Colosenses 1:13. De su, ¿cómo dice?
de su amado Hijo. Es decir, nosotros estamos en el reino de su amado Hijo. La iglesia es el reino espiritual de Jesucristo, del amado Hijo de Dios. Como dice Romanos 8:32. Mire lo que dice. ¿Dónde está la esencia? Su propio, o sea que le pertenecía por naturaleza. Su propio Hijo. Él no escogió el hijo de más nadie. Escogió su propio Hijo. ¿Cómo dice la cita de segunda de Pedro 1:17? ¿Dónde está la esencia? Cuando el Señor lo señala y dice, ese, o sea, Él solo, ese es mi Hijo amado. Y en Mateo 12:18, amén. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Entonces vemos esa relación particular y especial, amado hermano, de ese amor entre el Padre y el Hijo que nos fue expresado a nosotros cuando nos los dio como un regalo. Usted sabe que Jesús es el regalo de Dios para los hombres. Es un regalo que nadie puede comprar, porque si se puede comprar, entonces ya no es un regalo. Amén. La otra parte es para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, nos expresa, amados hermanos, el propósito de Dios, para que todo aquel, sin acepción, que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nadie se pierda. Entonces, ¿por qué los hombres se pierden? Si el propósito de Dios es que nadie se pierda. Luego dice, mas tenga vida eterna. Ese es el resultado final del propósito divino. Que tengamos esa vida eterna, y esa vida eterna nos fue dada mediante un regalo, porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Jesús es el regalo de salvación para los seres humanos. Pero pregunto, ¿qué hicieron los hombres con ese regalo? Y cuando decimos los hombres, nos incluye a nosotros también. No crea que usted estaba allí también. ¿Qué hicieron los hombres con ese regalo? ¿Qué hicieron los hombres? Lo despreciaron. No les pareció el regalo adecuado. No tenía la presentación que ellos esperaban. No tenía el talante, no tenía la forma, no tenía la sabiduría, no tenía el poder que ellos esperaban. ¿Sabe por qué? Porque los hombres pretenden tener su propia salvación según su propia sabiduría. Y nadie por su propia sabiduría podrá ser salvo jamás. Jamás. Y dice la palabra de Dios que para los judíos Cristo fue ciertamente un tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías venidero, el Mesías que viniera, el príncipe divino que había de venir, porque ellos sabían que era Dios, debía ser un hombre fuerte, ¿qué más? Que tuviera poder político, que tuviera poder económico, que tuviera poder militar, que fuera un gran líder, que tomara las banderas del judaísmo y derrotara al imperio romano y estableciera el reino de los judíos. Eso era lo que ellos esperaban. ¿Qué esperaban del Mesías? Un guerrero, un rey divino que viniera en un caballo dispuesto a derrotar a Roma y establecer el reino para Israel. Recuerde que los mismos discípulos le dieron al Señor una vez.
Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí ve que ellos también tenían esa idea? Pero ¿quién vino? Vino un hombre montado en un pollino de asna, un hombre humilde, un hombre pobre, sin influencia política, sin poder militar. Y ellos dijeron, este no puede ser el hombre que nosotros esperamos para que nos liberte de la situación en que estamos. No les gustó el empaque, no les gustó el papel en que vino envuelto el regalo. Esperábamos otra cosa. Esperábamos algo según nuestra mentalidad. Usted no ve que hoy todavía Jesús y su palabra es rechazada por eso. Recuerdo alguna vez en esto de las redes sociales, yo no soy muy hábil que se diga, pero alguien publicó una imagen donde hay un hombre colgado en una cruz. Yo sé que no es Jesús y está sangrando constantemente. Pero con esto de la tecnología, él puede sangrar todo el día, sin morirse, obvio. Y ahí está la imagen de ese hombre totalmente lacerado, sangrando copiosamente. Bueno, alguien de mis contactos, y la mayoría de mis contactos son católicos, porque yo vengo de una institución donde teníamos que ser católicos por regla. Y ellos me mandan ese cuadro, saben que yo soy cristiano, entonces ellos quieren bendecirme con algo según su entendimiento y me mandan esa imagen del amor de Dios. Y alguien enseguida comentó, por eso es que yo no creo en el Dios de la Biblia. ¿Cómo voy a creer yo en un Dios sanguinario que permitió cobardemente que su hijo fuera ejecutado de la manera que fue? ¿Cómo fue destrozado? ¿Qué clase de Dios es ese? Si ve que ellos están esperando un Dios a su manera, según su entendimiento, a un Dios fuerte. Y a ellos les pareció extrema debilidad de Dios. Como si ese es tu hijo, el Dios del cielo que había de venir, el Dios que se puso las sandalias para caminar por Galilea, va a permitir que hombres débiles maten a su propio hijo así. Él estaba esperando a un Dios diferente, a un guerrero que viniera con una coraza y destruyera a Raimundo y a todo el mundo, incluyendo a los pecadores, y no habría salvación para nadie. Eso hicieron los judíos y también lo hicieron los griegos, los gentiles, y también lo hicimos nosotros. Cuando yo era niño, recuerdo, y eso no hace mucho, era de esos niños enfermizos. Y mi mamá me condenó por ignorancia a cargar una cruz por 9 años. Jesús la cargó un día, yo la cargué 9 años. Un día al año, eso sí, pues 9 años no hubiera aguantado. Primero pagué una manda de 2 años más 1 año de regalo porque me enfermé de no sé qué. Era niñito y empecé con ella en los brazos aquí y una crucecita aquí. Y después, cuando estaba grandecito, otra enfermedad, 3 años más. Y después otra enfermedad, 3 años más. 9 años cargando una cruz. Y volviendo al tema de este muchacho, si ve que él no entiende el amor de Dios, eso le pasó a los judíos, eso le pasó a los griegos. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Cómo así que el Dios del cielo, el que hizo el universo, el que creó todo lo que es y existe, se hizo hombre? ¿Eso qué es? Es una locura. ¿Por qué? Porque en la mitología grecorromana los hombres llegaban a ser Dios. ¿Sí o no? En la mitología grecorromana los dioses primero fueron hombres y eran dioses crueles, sádicos, perversos, malvados, eran pedófilos, incestuosos, eran de todo, pero eran dioses que imponían su voluntad, no importa si se mataban entre ellos mismos o tuvieran que acabar con la humanidad, pero su voluntad se hacía
Y ellos, con esa imagen de ese Dios perverso que imponía por la fuerza su voluntad, no podían creer que el verdadero Dios de los cielos se hiciera hombre en debilidad para morir en una cruz. Dijeron, esto es una locura, esto no lo aceptamos. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, ¿dónde está eso? Primera de Corintios, usted puede encontrar allí. En Primera de Corintios lo que dice el apóstol Pablo, ilustrando a la iglesia acerca de eso, le dice por aquí más o menos. 1:18 de Primera de Corintios. Porque la palabra de la cruz ciertamente es locura para los que se pierden. ¿Para quién es una locura el evangelio? Porque cuando Pablo dice aquí la palabra de la cruz, no hace referencia al sermón de las 7 palabras que Jesús dijo desde la cruz, sino a todo el evangelio. Y mire lo que dice. Porque las palabras de la cruz ciertamente es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero luego dice, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué es el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Una señal de debilidad de Dios? No, es el máximo poder de Dios para salvación de la humanidad. ¿Sabe que cuando Dios hizo la creación, lo hizo con los 3 dedos de su mano? Cogió un poquito de barro así para hacer todo. Cuando hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Pero para salvar al hombre tuvo que emplear toda su sabiduría y todo su poder. Porque había que vencer la fuerza de las tinieblas para traer salvación a una humanidad perdida. Y eso es lo que los hombres no entienden. ¿Por qué hoy lo entendemos? Porque ustedes son muy inteligentes, porque yo soy muy inteligente. ¿Por qué lo entendemos? Porque el Espíritu de Dios nos ha dado la capacidad de entender la grandeza del amor de Dios. Y hoy podemos decir, ¿cómo es posible? Decimos, sí es posible. El Dios de los cielos abandonó su trono de gloria, se puso una sandalia y vino a caminar en esta tierra para salvarme de la condenación eterna. Eso es poder de Dios. A su nombre. A su nombre. Luego mire lo que dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Ellos esperaban otra cosa. Y desecharé la inteligencia de los entendidos, o sea, ni judío ni griego. Dios iba a hacer las cosas conforme a su plan eterno. Luego dice el Señor, pregunta, ¿dónde está el sabio? O sea, ¿quién es más sabio que Dios? ¿Dónde está el escriba, el que escribe mucho, el que interpreta mucho? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo no pudo conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y quiero que tengan cuidado con esto. Hoy vamos a escuchar predicadores por la televisión, por la radio, vaya a las campañas, a las emisoras, donde ustedes quieran. Ustedes no han entrado en internet y no se han pasmado de escuchar unas predicaciones en YouTube o en alguna otra red social que usted dice, ¿de dónde sacaron esas cosas que enseñan? ¿Por qué predican esas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen nada que ver con el poder y el amor de Dios, que no honran para nada a Dios? ¿De dónde sacaron eso? Entonces la justificación de ellos es, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, prediquemos lo que sea, que de todas maneras Dios va a utilizar esa predicación para salvar a los perdidos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Qué significa entonces la locura de la predicación? Dios no salva a los perdidos por una predicación loca. No, señor. Dios salva a los perdidos por la predicación de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que para los que no entienden es una locura, eso es otra cosa. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros hablamos sabiduría de Dios
para ellos locura, para nosotros sabiduría. A su nombre gloria. Y sabe una cosa, a los hombres no les gustó el envoltorio, no les gustó el papel. ¿Y qué hicieron? Entonces lo tomaron, el regalo de Dios, y lo ataron, y lo escupieron, y lo golpearon, y lo maltrataron, y rompieron el papel. El papel de Dios lo rompieron. No les gustó. Y lo pusieron en una cruz. ¿Y sabe cuándo se consumó? ¿Cuándo fue la mayor expresión de ese regalo de amor de Dios a los hombres? Fue en la cruz. Fue en la cruz. En esto se manifestó el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso está manifestado el amor de Dios. Y cuando ellos despedazaron el papel del regalo, entonces brotó la esencia del verdadero. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí, sufriendo el castigo merecido de la humanidad? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Cuál es su primera palabra allí? Padre, perdónalos. ¿Sabe qué había dentro de ese regalo que a ellos no les gustó? El perdón de toda la humanidad. Y él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y no solamente el perdón era para los soldados romanos o para los ancianos de Israel, sino era para todos nosotros que hoy estamos aquí. Perdónalos, Señor. Y por ese perdón es que hoy nosotros estamos en su presencia. Pero me pregunto, ¿cómo hicimos nosotros para recibir ese regalo si ellos lo despreciaron? Los entendidos, los generales, los magistrados, los reyes, los gobernadores, los que entendían, los griegos que eran sabios. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué usted sí lo recibió? ¿Por qué lo recibió? ¿No se ha preguntado usted? Es que usted era tan brillante que se veía en el espejo y quedaba ciego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted sí lo recibió. Bueno, la Biblia dice, vamos a ver, ¿dónde dice? Alguien que lo lea así con voz de arcángel, aunque yo nunca he oído un arcángel hablar, pero bueno, la gente dice. Primera de Corintios 1:25, ¿cómo dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Siga leyendo. Pues mirad, hermanos, vuestra ocasión, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo escogió? Sigue leyendo el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta ahí. ¿Por qué usted sí lo entendió? ¿Cuántas veces no te hablaron del Señor? Y dijiste, yo estoy muy joven. Sí, ¿verdad? Yo estoy ocupado. Yo tengo otras cosas más importantes que atender. Y fueron 14 años mi madre evangelizándome cada que tenía la oportunidad. Y yo le decía, mira mamá, esa cosa es para viejo. Tenía razón el Señor. Aquí estoy. Decía mi abuela, el que escupe para arriba, le cae la saliva encima. Yo no podía entender cómo esa señora medio loca
se iba a la iglesia, saltaba, venía. Y decía, oye, y ella me quería meter a mí allá. Y yo le decía, pero ve tú, yo no te digo que no vaya. Vaya usted y diviértase. A mí déjame gozar la vida. Estoy joven y bello. Bueno, lo de joven yo sé que ustedes lo creen. ¿Y por qué ahora lo creo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora creo? ¿Por qué ahora creo que Dios me ama? ¿Por qué ahora creo que Dios le ama a usted? ¿Por qué? Porque yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Porque dice la palabra de Dios, ¿a quién escogió Él? A lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, a lo que tiene menos importancia, a lo que la gente considera que no vale nada. Porque eso somos nosotros para la gente. ¿Qué es lo que somos para el mundo? Un montón de locos que se reúnen a escuchar a un loco predicando. Entonces yo no lo escogí. Si usted lo analiza bien, mire lo que dice. Porque miren, hermanos, vuestro llamamiento. Allá dice vocación. Dice vuestro llamamiento. ¿Quién te llamó? Dios te llamó. Si hoy estás en su camino, no es solo porque Él te llamó, sino porque Él te ha sostenido. Porque muchas veces has querido huir, has querido renunciar, ya no quieres estar en el camino, no quieres estar aquí. Me han pasado muchas cosas, Señor. Quiero estar en otro lugar, quiero volver al mundo. ¿Por qué no lo has hecho? Porque Él es el que nos sostiene de su mano. Porque Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. A su nombre. Y para que no nos jactemos de lo que somos, entonces el Señor nos aclara y nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios no te escogió porque eras muy inteligente. No, sino porque eras lo necio. ¿Por qué te escogió Dios? Para avergonzar a los sabios. ¿Por qué te escogió Dios? Y lo débil del mundo eras tú y yo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen fuertes. Y lo vil del mundo, o sea, lo despreciado del mundo. Escogió Dios. ¿A quién? A nosotros. Luego dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo busqué a Dios. No, tú no lo buscaste. Él te buscó a ti. Y para que no quede ni un atisbo de duda de que Él fue quien nos buscó, la Biblia dice que fuimos, Efesios capítulo 1, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No había opción de que usted escogiera a Dios, porque usted no existía. Él lo escogió a usted. Él me escogió a mí. Y eso se llama amor. Y amor de verdad. Bueno, mi hermano, ¿cuál es la otra buena noticia? Dios nos ama. Nos amó. Nos ama. Y nos amará. La otra noticia es que ese regalo de amor va a venir otra vez. Va a venir nuevamente. Y ya no va a venir como los hombres quisieron que viniera. Sí va a venir poderoso Salvador. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. No a exponerse a la malicia del pecado, ni al poder perverso de los hombres, sino a juzgar a la tierra con justicia. Para dar vida eterna a todos los que en Él creyeron y para establecer un reino que nunca y jamás tendrá fin. Ese es el Dios que nosotros esperamos. Uno que no actúa según nuestra mente, sino según su propósito eterno en gloria. Amado, y si estamos seguros, como dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y lo somos.
Debe estar la seguridad. Pero todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Pero creo que el día glorioso de experimentar su amor, aunque ahora lo hemos experimentado, será cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque entonces veremos a mucha gente que nosotros pensábamos que no se merecía el amor de Dios. Y vamos a ver allí, y no es que nos vamos a asombrar, sino que le vamos a dar la gloria a Dios por ellos. Y vamos a ver a nuestros seres queridos. Yo sí anhelo ese día de la venida del Señor, porque creo en su palabra, creo en su promesa. Mi madre murió hace 22 años, siendo una mujer de Dios, hace 22 años. Y siempre he soñado con ese día. ¿Cómo será? No me lo puedo imaginar. Pero lo único sé es que será. El Señor vendrá y vendrá a buscar a su iglesia y juntará a todos los que fueron objetos de su amor, a los que Él salvó por gracia, para gloria de su nombre, amado. Así que, amado, lo único que puedo decirle es que nos esforcemos un poquito más para amar a Dios, porque Él nos ama de una manera inmensurable, no lo podemos medir.